mezcla nuestra, cualquier cosa que no provenga de ti, Señor. Guárdanos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, hermanos. Si me conceden leer algunos versos, hermanos, de algo que habíamos venido tocando en las últimas oportunidades que habíamos tenido a participar aquí con los hermanos. Apocalipsis capítulo 11. Nos hace una descripción, digámoslo así, general, como si el Señor estuviera aquí diciendo un índice, por decirlo de alguna manera, acerca de el galardón, ¿cierto? Que hemos venido tocando algunos aspectos y cómo el Señor en este pasaje nos dice algo más que yo creo que quedó para que pues, nosotros lo conozcamos y podamos tomar también de su provisión, no solamente para un futuro, aunque también, sino también desde ahora mismo. Me da mucha alegría ese versículo que leía nuestra hermana Adrianita, que decía que tengamos confianza en el día del juicio, ¿sí? ¿Recuerdan? Eso fue parte del verso que leyó nuestra hermana. Entonces pienso que si el Señor nos habla un poco acerca de esto, de los galardones, del juicio, de su venida, del tribunal de Cristo, del juicio de las naciones, del trono blanco, es justamente para transmitirnos la provisión necesaria y en confianza, contando con Él, pues seguramente nos sea de bendición aún sus juicios, ¿cierto? Entonces, hermanos, aquí capítulo 11 de Apocalipsis, veamos del versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Qué precioso poder darle gracias al Señor por eso. No todos van a dar gracias, porque muchos se oponen a que el Señor sea quien reine. Pero gracias al Señor que nosotros que le conocemos sabemos que es lo mejor que podría suceder a la tierra, es justamente que el Señor venga y reine, ¿cierto? Entonces dice así, ¿qué sucedió entonces? Se airaron las naciones, porque fíjese, las naciones, en lugar de agradecer, algunas se llenan, están con ira de esto, ¿no? Dice: y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, aquí es donde empieza como este índice, a tus siervos los profetas. Este es un grupo que el Señor diferencia aquí, que quiere decir que hay un galardón, que hay algo de los galardones especial, digámoslo así, diferenciado para los profetas, a los santos, que es la iglesia misma. Estos son como los creyentes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A los que temen tu nombre, aquí era lo último que habíamos considerado en la última oportunidad, a los que temen tu nombre, que veíamos cómo hay personas que no pueden ser contadas dentro de los santos, porque este versículo nos muestra eso, nos enseña eso. El Señor no podía decir solamente santos, sino hay algunos que temen sin ser todavía contados dentro de los santos. Y veíamos un poco acerca de ese detalle, ¿cierto? Como hay personas que temen a Dios, todavía de pronto su fe no ha sido realmente puesta en quien tiene que estar, que es el Señor mismo, en su obra que nos lleva al arrepentimiento y que nos lleva a la salvación y a la santificación. Pero hay personas, digamos así, que tienen en su corazón un temor hacia Dios, reverente, ¿cierto? También, digamos, tienen una disposición hacia lo que es de Dios, aunque ellos mismos necesitan conocer realmente a Dios, ¿cierto? Porque realmente el Señor quiere es el corazón del hombre, ¿sí? Antes de lo que el hombre pueda hacer, incluso en favor de Dios, primero para el Señor está el propio corazón del ser humano. O sea, que el corazón del hombre realmente quiera seguirle y de entregar su vida por amor a Dios, por haberle conocido a Él mismo. Y fíjese, hermanos, que aquí dice: a los que temen tu nombre, y aquí es como si el Señor todavía hiciera una ampliación más de este grupo de personas que son
los que temen tu nombre, y el Señor dijo así, dice, a los pequeños y a los grandes. O sea que podríamos decir que dentro de estas personas, dentro de este grupo de personas, que también el Señor va a dar galardón, y ya vimos en la reunión anterior que compartíamos acerca de eso, que es justamente algunos podrán entrar aún al milenio para definir su real posición de su corazón respecto al Señor, pero el Señor, fíjese que habla aquí de esos que temen su nombre, y Él identifica algunos pequeños y unos grandes, y si el Señor los discrimina de esa manera, es porque el juicio del Señor, pues como lo leíamos también en Apocalipsis 22, dice que el galardón es según su obra, y esa obra de la que el Señor por la cual el Señor va a dar galardón, es una obra no cualquiera, sino es la que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos, o para que las personas anden en esas obras que Dios les ha preparado a cada uno. Una fue la obra que el Señor les preparó a los profetas, otra la iglesia, incluso en la iglesia hay diferenciaciones, y aquí incluso también el Señor identifica a algunos pequeños y a otros grandes. O sea, no es un juicio, digámoslo así, tan general. El Señor dice que su juicio, ¿cierto?, tiene como unas medidas. E incluso el Señor en alguna parte allá en Mateo le enseña que incluso la medida con la que nosotros juzguemos, ¿cierto?, es con la medida misma que vamos a ser también juzgados, ¿cierto? Es un aspecto, digamos, del juicio, pero eso nos muestra cómo el Señor hace diferenciación, y no todos no todos van a ser juzgados y específicamente galardonados. Aún dentro de los que temen su nombre, el Señor identifica a algunos pequeños y también a los grandes, ¿cierto? Y ese galardón entonces nos va a enseñar que de acuerdo a esa posición que quien ha dado, quién es el que puede determinar, o quién es el que puede distribuir y repartir, ¿cierto? A quien el Señor da más, a quien el Señor da un poco menos. Solamente el Señor es el que está en potestad de hacer y distribuir y de repartir como Él quiere a cada uno, ¿cierto? O sea que si hay pequeños, esos pequeños tienen que saber que van a ser juzgados, ¿cierto?, por la posición de ellos, siendo pequeños, sin dejar de serlo, pero el Señor espera de los pequeños una determinada posición, y de los grandes también el Señor les va a juzgar conforme a la grandeza que ellos, digámoslo así, tuvieron, que no fue dada de ninguna otra parte, sino de que el Señor mismo dio determinada grandeza, y entonces ellos también tienen que responder conforme a lo que el Señor les ha dado y les ha puesto, ¿sí? Nosotros sabemos bien, hermanos, que delante del Señor todos los seres humanos, por supuesto sus hijos también, y todos los seres humanos en general, todos el Señor los ve, digámoslo así, de una misma calidad, ¿cierto?, de una misma importancia, ¿cierto? No hay diferenciación. Incluso Pablo dice que no hay esclavo ni libre, que no hay ni siquiera hombre y mujer, ¿cierto? En el sentido de que para Dios todas las personas son igual de importantes, sin importar si es pequeño o es grande, ¿cierto? Sin importar si es hombre o mujer, para el Señor los considera todos de la misma calidad. Pero también tenemos que aceptar que el Señor a todos los seres humanos, que Él hizo a todos de la misma calidad. Sí es cierto también que el Señor repartió algunas labores, por ejemplo, algunos recursos, por ejemplo, a otros, ¿cierto?, algunas capacidades, dones, talentos, ¿sí?, autoridad. Eso no es para todos igual, eso es relativo, ¿cierto? Y eso conforme a lo que el Señor mismo dio y dispuso. ¿Y por qué, hermanos? Porque fíjese que si uno conoce bien la Trinidad misma, uno se va a dar cuenta que es algo que el Señor refleja incluso de Él mismo. Nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, son en esencia
¿cierto? Son el mismo Dios. No hay una calidad diferente entre uno y el otro. No es que el Padre sea más Dios que el Hijo, o que el Espíritu sea más o menor Dios que el Padre y que el Hijo, no. Todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen esa misma esencia divina. En calidad podríamos llegarlo a decir que es el mismo y el único Dios verdadero. Pero también tenemos que decir que esa Trinidad, que es Dios perfecto, también tiene una diferenciación en cuanto a su ejercicio y en cuanto incluso diríamos casi también a nivel de autoridad. El Hijo dice que siempre está sujeto a su Padre, ¿sí? Voluntariamente, porque Él conoce a su Padre. Nunca el Hijo ha desobedecido nada de su Padre. Y tampoco vamos a encontrar que el Padre sea quien, digámoslo así, esté sujeto al Hijo, sino es el Padre, ¿cierto?, la expresión de autoridad para el Hijo. El Hijo se considera bajo autoridad delante de su Padre, siendo de la misma esencia divina. Es algo que nace y fluye de Él. ¿Y por qué esa relación es perfecta? Porque dice la Biblia que el Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. De tal manera que ni el Padre se enseñorea, digámoslo así, no hay una autoridad impuesta de parte del Padre, ni que el Padre haya subyugado al Hijo. Y tampoco la obediencia del Hijo es una obediencia, digámoslo así, resignada, por incapacidad de superponerse a la autoridad que el mismo Hijo sabe que tiene el Padre, ¿no? Sino que en la medida que el uno conoce al otro y el otro conoce al uno, entonces mutuamente está esa expresión divina y eterna y perfecta en donde tanto el Padre y el Hijo disfrutan cada uno y expresan la alegría del uno estar sujeto al otro y del otro ser la cabeza del uno, ¿cierto? Como nos lo muestran bien las Escrituras. Y asimismo el Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo dice que Él no habla por su propia cuenta, sino que Él lo que oye entre el Padre y el Hijo, eso es lo que el Espíritu Santo viene a revelarnos, y Él no quiere tener un lenguaje distinto al que habla el Padre o el Hijo, sino que Él dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber y os recordará todo lo que os he dicho, ¿sí? Como quien dice el Espíritu Santo, Él no va a decir lo que Él quiera, sino que Él sabe, ¿cierto?, que lo mejor que Él puede decir es lo que se le ha encomendado que diga. Y entonces el Espíritu está en sujeción al Padre y al Hijo, ¿sí? También en eso lo podemos ver y estudiar, y sé que los hermanos lo tienen bien estudiado y referenciado en los versículos que estamos mencionando. Y no porque decimos el Espíritu Santo allá regañadientes, ¿cierto?, quiero decir algo pero no me dejan, no es porque no lo dejen que el Espíritu Santo no dice algo propio, sino porque Él conoce al Padre, al Hijo, conoce sus palabras y la motivación de sus palabras, y saben que eso es lo perfecto, lo mejor. ¿Cierto, hermanos? Oye, qué preciosa esa relación de la Trinidad. Una autoridad perfecta y una sujeción perfecta. Nadie le reclama nada al otro, ¿cierto? El Hijo, ¿por qué podría decir el Hijo, pero ¿por qué ser yo el que tengo que ir a padecer? ¿Cierto? Imagínense, con toda seguridad que nuestro corazón, que a veces tiene un poquito todavía de rebeldía, de rasgo de rebeldía, uno protesta por cualquier cosa, ¿cierto? Y queremos que todo sea exactamente igual. Y si vemos que de pronto el Señor a uno le dio 5, al otro le dio 3 y al otro le dio 1, ¿cierto? Enseñan así las parábolas, ¿sí o no? Uno quisiera no, ¿cierto? Uno quisiera no. Sumemos todo y repartimos por partes exactamente iguales. ¿Por qué? Porque en el corazón del ser humano, recuerden que fue inyectado algo, como dice Romanos, que el pecado entró en el mundo. Y ese pecado que entró en el mundo fue el pecado que se originó en el cielo. Y el pecado que se originó en el cielo vino de una criatura que no estuvo satisfecho con lo que el Padre, pues el Señor mismo, le dispuso para él, ¿cierto? Y entonces él seguramente se dio cuenta que ¿y yo por qué tengo que sentarme en este trono tan pequeño? Y mira el Señor en ese tan grande que se sienta,
¿cierto? Estoy así más o menos como parafraseando, pero ustedes van y leen los versos que hablan de eso y nos damos cuenta que dice la Biblia que se halló en el corazón algo en el enemigo, y lo que se halló en el corazón fue que él no pudo soportar, ¿cierto? Que el Señor a unos puso querubines, protectores, ¿cierto? Y no solo uno, sino puso varios igual a él, y a otros incluso con más autoridad que él, y a otros incluso más ancianos que él, ¿cierto? Y después de los más ancianos estaba él mismo, los mismos 4 seres vivientes, y arriba de los seres vivientes el trono mismo del Señor Jesús, porque él es el rey sobre todos los reyes y él es la autoridad sobre todos. Así, hermano. Amén. Y entonces él como que puso los ojos no en lo que él tenía y no le dio gracias al Señor por lo que él le había dado, y no representó al Señor conforme a lo que él le había dado, así sea poco. No enseña el Señor que seamos fieles en qué, en lo poco, ¿no? Porque ese es su espíritu. El Señor siempre tiene gratitud porque él tiene un corazón agradecido. El corazón que solo agradece cuando tiene mucho, o solamente va a agradecer cuando tiene más, realmente no es un corazón agradecido, ¿sí? El que es agradecido siempre es agradecido, tanto el que al Señor le dio un talento como al que el Señor le dio 5. El corazón es lo que está viendo el Señor, porque en eso es que es probado nuestro corazón, ¿cierto? Y entonces ahí el Señor nos va a mostrar entonces que si Él va a dar un galardón a los pequeños, Él va a ver que los pequeños hayan tenido la posición que Él quisiera. Porque ¿acaso el Señor mismo no también no fue pequeño también aquí en la tierra? Él no se hizo hombre y no dice que fue siervo de los hombres, ¿cierto que sí? Que incluso murió como el peor muerte que le hubiera podido tocar a un hombre, ¿sí? Y ahí uno ve que entonces el Señor representó también a esos pequeños. El Señor, siendo la autoridad de todo, Él aquí estuvo bajo autoridad. Y entonces cuando uno estudia el corazón del Señor, se da uno cuenta, ¿qué es lo que esperaría el Señor de nosotros cuando nosotros somos los pequeños? Porque a veces nos toca ser de pequeños, ¿cierto? A veces no somos el papá, por ejemplo, a veces somos el hijo. Ahí frente a nuestros padres pues tenemos una posición de pequeños, ¿sí? A veces no somos los amos, somos los esclavos. A veces no somos los dueños, somos los empleados, ¿sí o no? Y en otros ámbitos pues podemos ser los grandes. ¿No le parece que esas son palabras que son relativas? ¿Sí? Porque a veces el Señor también nos pone sobre autoridad en alguna cosa u otra. A veces nos da más en alguna cosa o en otra. A veces en los dones, a veces aún en los recursos materiales, ¿sí o no? A unos los pone por padres, a otros, por ejemplo, por maestros, por profesores, ¿sí? Y entonces quiere decir que vamos también a ser juzgados también, y en este caso estos que temen, también a ellos el Señor les va a examinar. De acuerdo a lo que Él haya dado, el Señor nos va también a galardonar. Si le representamos bien en lo poco, Él seguramente nos va a poner en lo mucho. Si le representamos bien en lo mucho, Él incluso nos va a poner sobre más. ¿Se acuerdan esa parábola del Señor? Dice que al que tenía 5, ¿cierto? Se le dieron incluso otros 5. Al que tenía 1, ¿sí? Se le quitó el que tenía y se lo dieron al que tenía más incluso. Si le representamos bien al Señor, y si los seres humanos, incluso los que van a definir su fe probablemente en el milenio, que son los que temen su nombre, el Señor todo eso lo tiene en cuenta. Me llama la atención cómo el Señor es tan cuidadoso de dar la retribución justa a cada uno y no se le queda nada, hermano. Qué precioso, ¿cierto? Y qué bueno también descansar en eso. Que el Señor, saber que, hermano, que al Señor va a hacer todas las cosas en justicia perfecta, ¿sí? No pensemos que las cosas van a quedar así para siempre, sino que el Señor, y ese debe ser también nuestro descanso, que el Señor en algún momento Él es quien juzga. Miren, hermanos, algunos versos que nos hablan como acerca de esto mismo que la Biblia lo menciona. Vamos a un salmo, Salmo 115. Salmo 115.
Versículo 13, mira. Bendecirá a los que temen a Yahvé. Y aquí es como vuelve y hace ese zoom, digámoslo así. A pequeños y a grandes. ¿Sí lo puede ver? Cómo usa la misma lenguaje allá en Apocalipsis. Y mire qué precioso que el Señor diga que Él quiere bendecir tanto a unos como a otros. ¿Cierto? Eso nos enseña que si hay grandes, también los grandes tienen la bendición del Señor. ¿Sí o no? También la tienen. Y también los que son grandes tienen que saber que también están frente a pequeños que también tienen la bendición de parte del Señor. Esa es la bendición del Señor, como Pablo también decía. Vamos allá a Hechos al 26-22. Hechos 26-22. Como Pablo también decía que el Evangelio era, ¿cierto?, para pequeños y grandes, ¿no? Hechos 26, versículo 22, dice así. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a quienes, a pequeños y a grandes. O sea que el Evangelio quiere alcanzar a los pequeños y a los grandes. ¿Y sabe qué, hermano? La mejor provisión que pueden tener los pequeños es la mejor provisión que también pudieran llegar a tener los grandes, y es el Evangelio. La palabra del Señor es el consuelo para cada uno, es la mejor provisión para cada uno, y es la manera en la que cada uno pueda llegar a sentirse en esa satisfacción de corazón. Si usted a los pequeños les quita el Evangelio, ¿qué pasa? ¿Qué surge? Surge algo terrible, una desconformidad tremenda, ¿cierto? Y por eso los pequeños le tiran piedra a los grandes, ¿cierto? Porque su satisfacción no es su pequeñez, sino su satisfacción debería ser el Señor todo el tiempo, ¿sí? Y si usted a los grandes les quita el Evangelio, ¿no le parece que eso también es bastante difícil, ¿cierto? Se enseñorean, como dice el Señor en otros pasajes, se van a enseñorear y van a maltratar a los pequeños. Por eso la solución no es acabarse entre pequeños y grandes, sino que los pequeños y los grandes pudieran ambos ser bendecidos por el Señor, como lo dice ya el Salmo y como lo dice aquí Hechos. Y agradecer los pequeños por ser pequeños cuando nos toque ser pequeños, y agradecer a los grandes cuando nos toque ser grandes en alguna cosa. Pedir siempre del Señor la provisión y la satisfacción de corazón, ¿sí? Porque eso es lo que el Señor nos dio, y eso es lo que realmente el Señor nos va a ayudar. Fíjese que a veces el Señor nos da una medida a cada uno, y en la medida que el Señor nos da, hasta esa medida de gracia, es que contamos con la ayuda del Señor y con el socorro del Señor, ¿sí? Cuando nosotros queremos ir más allá o anhelar o tener algo que el Señor no nos ha dado todavía, y lo queremos tomar por nuestras propias manos, ¿sí? ¿Será que en eso el Señor nos va a ayudar? Porque pienso yo que si el Señor no lo quisiera dar, pues no lo hubiera dado, ¿sí? Imagínense ya la parábola de los talentos o de las minas, ¿sí? ¿Quién fue el que repartió de determinada manera? El Señor, ¿cierto? Pero ¿qué tal el de 5 o el de 3? Hubiera dicho, no, pero a mí me tocó menos que al otro, entonces voy a ver si este se descuida, le quito la mina del otro. ¿Será que el Señor va a apoyar algo como eso? ¿No? Ahí ya nos toca a nosotros, con nuestras propias fuerzas, intentar hacerlo por la fuerza, y ahí nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos las cosas en nuestra propia fuerza nos cansamos, nos debilitamos, ¿cierto? Hacemos complicadas las cosas, maltratamos a los otros, señalamos, ¿cierto? Y entramos en una insatisfacción en el corazón, y ahí el Señor no nos puede ayudar. Más bien nosotros deberíamos darle gracias por lo que el Señor nos ha dado, y sabe que incluso
darle gracias por lo que el Señor ha dado al otro también, y bendecir al otro, y anhelar que al otro le vaya bien con lo que el Señor le ha dado, y que la gracia del Señor sea el que lo socorra, ¿cierto? Y ahí es una posición distinta, es una satisfacción así. Le dice Apocalipsis 19:5. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. De cierta manera, todos son siervos del Señor. Aún a veces los que quieren desligarse y rebelarse contra Dios, al final también va a ser evidente que solamente eran siervos, ¿cierto? Dice así: y los que le teméis, y nuevamente dice, así pequeños como grandes. ¿Sí lo puede ver ahí cómo está el Señor hace como esa discriminación? Pero mira que aquí el Señor dice que hay que alabarle, y los pequeños tienen que alabar a Dios, y los grandes también tienen que alabar a Dios, ¿cierto? O sea que el corazón, nuevamente, como decimos, nuestra alabanza, si somos pequeños, medianos, grandes, o si somos los más pequeños, o si somos los últimos, o si somos los primeros, debe haber un corazón para alabar al Señor, ¿cierto? Esa debe ser nuestra función, desde todos los puntos donde el Señor nos haya puesto. Eso es lo que el Señor va a ver, ¿cierto? Porque, como decíamos, ¿acaso no fue el Señor el que dio autoridad? Como dice Marcos, leamos algunos versos, hermanos. Sé que estos versos seguramente los conocemos bien, pero los leo para que quede, digamos así, como explícito por parte de la Biblia. Marcos 13, versículo 34, dice así: es como un hombre que se fue lejos. Esta es una figura del Señor Jesús, ¿cierto? Y al dejar su casa, esta es como una figura de la iglesia y aún incluso de la tierra, dice, dio atribuciones, ¿sí? O como dice, dio autoridad, ¿cierto? También, o atribuciones, como dice también acá, a sus siervos. ¿Quién fue el que dio atribuciones o autoridad? A unos o a otros, ¿cierto? Fue el Señor. Claro, a veces, como vamos a ver más adelante, que no hay ninguna autoridad que no haya sido establecida por Dios. Ninguna, dice Pablo. Las que hay por Dios son establecidas. Ahora, claro, otro asunto será, ¿y por qué el Señor a veces pone determinadas autoridades? Muchas veces es porque eso es lo que justamente hay en el corazón, a veces, del pueblo, como pasó en Israel. Pero al fin y al cabo, una vez el Señor los haya puesto, es porque el Señor le dio permiso. Uno puede leer las profecías de Daniel, toda la profecía de Daniel, y uno se da cuenta que ciertamente es por permiso de Dios, ¿cierto? Entonces, Él mismo es el que da atribuciones de autoridad a sus siervos, y dice, a cada uno una tarea, ¿sí? A cada uno su tarea específica. Ese es según sea su obra. ¿Sí lo puede ver ahí? Tiene que ver con eso. Dice, y encargó incluso al portero que velara. Creo que incluso la palabra más cercana en el griego es que mandó. O sea, es un mandamiento del Señor. Y ahí tenemos nosotros que entender otra cosa, hermanos. Fíjese que aquí no fue que el portero se puso a sí mismo, sino que él tiene un mandato de parte de Dios de velar, o sea, de cuidar. Y si él no hace esa función encargada por Dios, entonces también que va a ser demandado, porque fue algo que el Señor le encargó. Por eso nos tenemos que aceptar también que a veces necesitamos aceptar que algunos están puestos para velar por otros, ¿cierto? Claro que el que vela también lo tiene que hacer conforme a la disposición que el Señor espera que tiene que velar, ¿cierto? Pero al final es lo que el Señor, digámoslo así, ha dispuesto para cada uno, ¿cierto? Vale, Juan capítulo 19, porque fíjese una cosa, habíamos hablado acerca de esto. Juan capítulo 19, una de las conversaciones más serias en este aspecto, tal vez. Juan 19, versículo 11. De hecho, leámoslo desde el versículo 10. Ustedes saben bien
el contexto, está el Señor Jesús frente a Pilato. Pilato era el gobernador de Judea y por eso él pensaba que él era el más grande. Y le dice así. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y es cierto, él tenía esa autoridad, pero esa autoridad, ¿no?, le había sido dada, y eso es lo que a veces el ser humano no se da cuenta. Piensa que su grandeza es porque él mismo se la consiguió, ¿cierto? Pero hay alguien que está por encima repartiendo esas grandezas, y ese es el Señor mismo. Y hay una autoridad que el Señor delega, incluso dice así el versículo 11, dice: no tendrías, le dice el Señor Jesús, ninguna autoridad contra mí. Y el Señor es el que había repartido la autoridad de todas las cosas. Él es el Rey de Reyes. Pero aquí el Señor está siendo de pequeño frente a Pilato. Realmente Él es el más grande que Pilato, pero Él mismo sabe cómo son las cosas. Si no se te hubiera dado de arriba, por tanto el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Entonces fíjese una cosa, hermano, que aún hasta los pecados son relativos. ¿No lo puede ver ahí por ese versículo? El Señor dice que unos pecaron más que otros, en este caso de la autoridad. Y seguramente eso en algún momento va a ser evidente en el juicio. El Señor fue el que le dijo a Pilato: sí, ninguno, si a ti no se te hubiera dado autoridad. Por eso el que estaba en autoridad por encima de Pilato, no sé si seguramente era Herodes, o el que hubiera sido, o el mismo emperador de Roma, porque a Pilato, ¿quién lo ponía? ¿Cierto? Y se acuerdan que hubo un asunto ahí, que Pilato lo enviaba al Señor a Herodes para que él fuera y al César, y entonces el César volvía y se lo devolvía a él, ¿cierto? Y entonces eso nos enseña, hermanos, que por eso el Señor hace esa discriminación, de que hay unos que van a tener mayor nivel, digámoslo así, el que el Señor espera más, al que más se le da, ¿cierto? No va a ser lo mismo al que más que al que menos. Incluso, pues justamente eso es lo que va a pasar y lo que va a ser evidente allá en el tribunal, ¿no? Fíjese, hermanos, que esto también es algo en lo que también el enemigo puede también hacer su labor. Mira Apocalipsis, en el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta ahí, ¿no? Algo que hace la bestia ahí, ¿no? Dice así: y hace que a todos, este es la bestia, ¿cierto?, el anticristo, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces fíjese también que el enemigo también quiere conquistar, y logra conquistar tanto a unos como a otros. Si el enemigo logra hacer su obra en el corazón, él va a hacer que tanto unos como otros se pongan de parte de él, se pongan incluso hasta su marca y todo lo demás, ¿cierto? Ese es el asunto. Entonces, hermanos, quisiera leer solamente unos versos, al menos unos pocos, son muchos, pero al menos algunos, para ver entonces cuál sería entonces, qué es lo que el Señor espera, al menos en su disposición, de cuando habla Él acerca de los pequeños y cuando habla Él acerca de los grandes, qué debería ser o bajo cuál, digámoslo así, óptica es que el Señor va a examinar tanto a unos como a otros. Específicamente aquí también a los pequeños y a los grandes, que son los que temen al Señor. A veces se pensaría que solamente por el hecho de ser pequeño estaría excluido de un examen del Señor y de un juicio del Señor. O a veces se pensaría que también por ser grande está excluido del juicio y del examen del Señor. Pero fíjese que no, el Señor espera veamos una medida apropiada, ¿no? Entonces mira lo que dice Romanos en el capítulo 13.
el versículo 1. Romanos, leer uno que nos enseña, ¿no? Dice así. Romanos 13, versículo 1. Y es lo que dice Pablo acá. Sométase toda persona a las autoridades superiores. O sea, fíjense que aquí están los dos, los pequeños y los grandes. Y aquí el Señor enseña una posición que debemos nosotros tener cuando somos nosotros los pequeños. O sea, cuando nosotros estamos bajo autoridad, ¿qué dice el Señor? Que nos debemos someter todos, sin excepción, los hijos del Señor, más. Pero cuando Él venga, Él va a revisar esto también. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, porque fíjese que hay unos pequeños que se oponen a los grandes, ¿sí? Pero ¿a quién se están oponiendo? Según este versículo, al Señor mismo, ¿sí? Al Señor mismo. Ahora, hermano, ¿sabe qué me llama la atención aquí? ¿Sabe cuándo Pablo escribía este versículo? Cuando Roma, el imperio romano, era quien gobernaba aún la tierra de Judea y en la misma Jerusalén. ¿Sabe quién era el emperador? Me parece ser, no revisé exactamente la fecha, pero posiblemente pudo haber sido Tito, ¿sí? Y Tito fue un emperador bastante, digámoslo así, agresivo contra los judíos, contra los israelitas. Y de hecho Tito fue quien destruyó a Jerusalén en el año 70 y destruyó el templo y sacó los tesoros del templo, y con esos tesoros de ese templo fue que se hizo el Coliseo romano, ¿sí? Y ese Coliseo romano era donde llevaban a martirizar incluso a los mismos cristianos. Y Pablo aquí está diciendo: sométase toda persona a las autoridades. ¿Sabes? Usted podría imaginar el peso que tenía esa frase para los israelitas en esa época, los judíos en ese momento, y aún incluso para los hermanos mismos, ¿sí? Y él está escribiendo a la iglesia en Roma, ¿cierto? Donde había unas cosas tremendamente perversas. O sea que fíjese que no depende de la autoridad. En este caso lo que se le exige a los pequeños es que tengamos un corazón sumiso, ¿cierto? Le va a decir Pablo seguramente por allá a Timoteo, ¿qué le va a decir? Que hay que orar por los que están puestos en eminencia, ¿sí, hermanos? No hay que maldecirlos, sino hay que orar para que el Señor los bendiga. Y todas las autoridades, dice que por todas, y ahí no excluye ninguna, ¿sí? A unos les queda difícil orar por el presidente y a otros les queda difícil orar por el alcalde, pero hay que orar por el presidente y por el alcalde, porque el Señor está viendo en nuestro corazón nuestra actitud, ¿cierto? Ahora, seguramente tenemos que orar para que le conozcan a Dios y se conviertan y se arrepientan y conozcan al Señor, porque la única solución, o a Pablo le tocó predicarle también allá a las grandes autoridades, ¿sí? Y Pablo lo que hacía era dar testimonio del Señor Jesús, hablarles de la salvación, ¿sí? Pablo no se puso a decir allá: no, es que las leyes, las normas que ustedes han puesto son muy exageradas, etc. No, hermano, esa no es la solución, y nadie se va a sanar de eso, porque en eso estamos todos igual de caídos. Seguro que si nosotros sin el Señor hubiéramos también estado en eminencia, cometeríamos los mismos pecados y hasta los mismos problemas tendríamos que todos. Las personas piensan que quitando un pecador y poniendo otro pecador las cosas se van a resolver, y no es esa la solución. La solución solo es el Evangelio en el corazón de las personas. Por eso cuando Pablo estuvo frente al concilio allá, ¿cierto? Romano, cuando lo llevaban allá para juzgarlo y todo, él no se puso a hablar de banalidades, él se puso a hablar de quién era el Señor Jesús. Incluso como dijo aquel, se me fue el nombre ahora de... Por poco me persuades. Exactamente. Sí, por poco y me persuades a ser cristiano. Claro, Pablo sabía que eso era lo que era importante, ¿cierto?
No se puso Pablo a defenderse allá, no, si es que me han sacado de las ciudades por ser solo judío, me empujan y me apedrean y no me tienen en cuenta. No, y nos han dado muy poquito y los impuestos se están repartiendo. No, esa no es la solución. La solución, Pablo, era, mire, hay un Salvador del mundo. Y si usted mismo no se convierte en un día, sí se va a ir al infierno, eso sí es cierto. Pero la solución no es una solución distinta a la de recibir al Señor en el corazón. ¿Sí? Entonces, aquí, fíjese, hermanos, cómo eso nos habla un poco aquí de esto, ¿no? Voy a pasar algunos porque hay algunos más versos, ¿no? También, obviamente, también hay algunos casos de autoridades que no representaron bien al Señor. Bueno, leamos Lucas 12, en el versículo 11. Lucas 12, como el Señor mismo lo dijo. Mateo, Marcos, Lucas, en el versículo 11. Sí, Lucas 12, 11. Dice: cuando lleven a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder en defensa vuestra. Esa debe ser la actitud. O qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo, ¿sí?, os enseñará en esa misma hora lo que hemos de decir. Entonces sí es cierto que también van a haber autoridades que van a ser perversas, que van a ser malas, que no van a ser conforme al corazón del Señor, y el Señor también les va a exigir a ellos esa parte. Eso va a estar en la potestad del Señor. Hechos 16, 19. Hechos 16, 19. Viendo sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, ¿se acuerdan esa vez allá el apóstol Pablo fue a predicar y ciertamente dijo cosas porque ellos estaban haciendo mal? Prendieron a Pablo y a Silas. ¿Quiénes? Estos, ¿no? Estos que eran los amos de los negocios, aquellos, y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Fíjese. ¿Usted cree que esto también no le va a ser también demandados? También le va a ser demandado, ¿cierto? A estos mismos. Hechos 17, 6. Dice así: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Mire, estos son los pequeños. ¿Y qué gritaban esto? Dice: estos han revolucionado el mundo, estos que han revolucionado el mundo entero también han venido acá, ¿no? Y entonces ahí se arma ese alboroto. Mateo 10, 18. Mateo 10, 18. Seré llevados por causa de mí aún ante gobernadores y reyes para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, eso es lo que debemos nosotros dar el testimonio del Señor, ser testimonio a los gobernantes aún cuando fuere necesario. La primera de Timoteo 2:2. Primera de Timoteo 2:2. Exhorto pues ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Entonces esa debe ser, digámoslo así, nuestra posición cuando somos pequeños. Lucas 22, 25. Lucas 22, 25. Dice: hubo también entre ellos un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor, pero el Señor les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y esto es algo que el Señor también va a demandar, porque
los reyes de las naciones no están puestas para enseñorearse, ¿cierto? Sino para servir también a los pequeños, porque para eso es que el Señor, ¿cierto?, hizo las cosas de esa manera. Él dio un papá a unos hijos, no para que el papá se extralimitara o se pasara de medidas con los niños, ¿no?, sino para ayudarles y para transmitirles lo que es la autoridad de parte de Dios. Y asimismo también los que están sobre las naciones, ¿no? Sobre los que ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, ¿no? Hechos 19:31. Hechos 19, versículo 31. No, es Hechos 4:26, perdón. Aunque también mira, Hechos 4:26, dice así. De hecho, del versículo 25, dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿a qué fin se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Dice, acudieron los reyes de la tierra y los príncipes se coaligaron contra el Señor y contra su Cristo. O sea que fíjese que las autoridades también, es cierto, cuando son sometidos al espíritu de anticristo, van a estar en contra del Señor y de su Cristo. O sea, sí es cierto que hay autoridades en contra del Señor también, y que no representan la autoridad del Señor, y a ellos también se les va a demandar tanto lo positivo como lo negativo. También hay autoridades que representan, digámoslo así, que tienen eso del Señor. Mire Apocalipsis, versículo 16, porque fíjese, hermanos, que en esto tenemos nosotros que saber que quién está encima de todas estas cosas son espíritus también. Dice así, Apocalipsis 16, versículo 14. De hecho, desde el 13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Hay reyes de la tierra que son aconsejados por estos espíritus inmundos. Para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, ¿no? Y entonces ya dice 17:13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, porque ese espíritu se va aglomerando a esto. Pelearán contra el Cordero, pero dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y el Rey de reyes. Y eso es lo que va a ser evidente en aquel día, para unos y otros, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y si los que están con Él, esa es la diferencia, no si son pequeños o grandes, sino que si están con Él, son llamados y fieles y elegidos y fieles, ¿cierto? O sea que ahí es donde está la diferencia. Entonces, hermanos, ahí podemos nosotros ver cómo están esas dos, digamos así, esas dos disposiciones, de pequeños y grandes, y cómo a cada uno el Señor va a galardonar, va a juzgar y según el galardón. Entonces veíamos, hermanos, cómo esto, ya en el juicio de las naciones, ¿cierto? El Señor ya habla de esto, y pasan algunas personas, los grandes y los pequeños, pasarán algunos al milenio a definir su fe. Ellos, por supuesto, van a estar en el milenio, en cuerpos mortales como los que tenemos nosotros hoy día, ¿cierto? Y ellos seguramente llegará el momento donde van a morir también, porque ellos durante el milenio no van a tener cuerpos como ya transformados, como los que sí tendrían los hijos del Señor. Entonces ellos mueren y van
al juicio del trono blanco. Y ahí quería terminar leyendo ese pasaje para entender un poco ese galardón acá de los pequeños y los grandes. El juicio del trono blanco. No vamos a tomar muchos minutos más, dice. Esto es después del milenio. Recuerden que después del milenio vuelve el enemigo a ser suelto otra vez, ¿cierto? Y entonces llega esa última batalla donde el Señor ya encierra finalmente al enemigo. Y entonces ahora falta esas personas de juzgar ya conforme a un juicio final, digámoslo así, a un juicio para la eternidad, por decirlo de cierta manera. Y vi un gran trono blanco, 20:11, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró ningún lugar para ellos. Y vi a los muertos. ¿A quiénes? Dice otra vez. Grandes y pequeños. O sea, cada quien ahí se va a dar cuenta. Uy, aquí el Señor, ¿cierto? Cómo no va a ser un grupo de todos, sino que el Señor sabe, porque cada cosa el Señor la hace con cierto sentido. Si el Señor nos da algo más o algo menos, el Señor está viendo algo más profundo y que Él un día va a juzgar. Dice así: de pie delante de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que habían muerto, los grandes y pequeños, ¿cierto? Que habían muerto algunos antes del milenio en el juicio de las naciones. ¿Se acuerdan ahí cuando el Señor dijo, bueno, a la izquierda las cabritas, ¿cierto? Y ellos fueron juzgados. No entraron al milenio, y otros a la derecha, grandes y pequeños también. Y los libros fueron abiertos. Mira que aquí usa libros en plural. Y otro libro en singular fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es un libro que solo tiene nombres. En cambio, los otros libros son los libros donde están todas las obras de todos. Y nosotros mismos tenemos, digámoslo así, esos dos libros. El libro de la vida, donde está escrito nuestro nombre, por ser salvos y haber creído en el Señor, y solamente por la gracia de Dios. Pero seguramente también tendremos una serie de libros donde están escritos todos nuestros hechos, nuestros actos. Y aquí en el juicio del trono blanco el Señor habla de esa gran biblioteca. Y mira lo que pasa, dice: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas ¿en dónde? En los libros, o sea, en los plurales. ¿Por qué son muchos? Porque es muy larga la vida de cada uno para escribirla, ¿cierto? En un cuaderno de 100 hojas no cabe. Toca varios cuadernos de 100 hojas, ¿cierto? Y entonces ahí el Señor, mire cómo es el Señor de justo, hermanos. Cómo el Señor sabe qué hace con las personas. Bueno, como yo sé que algunos no quisieron creer en mí, pensaría el Señor, ¿cierto? Entonces, bueno, está bien, vamos a juzgarlos primero por las obras, porque de golpe alguien se puede salvar diciendo que él no merece la muerte eterna, porque revisen sus libros a ver si en alguna cosa llegó a fallar, ¿no? Y estas obras, el Señor, ¿cuáles son las obras? ¿Con qué lupa el Señor va a leer estas obras? Porque, hermanos, a veces uno piensa que las obras por sí son el asunto, pero no es así. Mire que hay obras que son buenas, pero se hacen con una intención mala, por ejemplo. Sí, es así, es así. A veces hay cosas que se hacen que externamente parecen buenas, ¿cierto? Por los grandes y aún también por los pequeños. No hay de los grandes que hacen obras entre comillas, mire, tan bueno, y cuando uno se da cuenta que había una cosa más corrupta que quién sabe qué, ¿cierto? O sea, se hizo, pero se hizo con una mala intención. ¿Y será que eso el Señor lo va a contar como algo bueno? ¿Será que la persona va a Señor, pero mire el coliseo que hice, ¿cierto? Sí, pero ¿con qué intención lo hiciste? Dice la Biblia que el Señor discierne las intenciones, y eso es para el Señor más serio que el mismo actuar externo, ¿sí o no? O incluso también podríamos decir que en algunos casos la cosa que se hace pareciera negativa, ¿cierto? No nos gusta, estamos desconformes a veces, ¿cierto? A veces cuando lo que se hace no es lo que yo quería que se hiciera, pero de golpe eso que aunque a mí no me parece bien, es por un bien que yo no alcanzo a ver todavía de pronto, y por eso no podemos, o no va a ser el Señor, digámoslo así. Al Señor no se le puede engañar, nadie va a poder engañar al Señor, ni las personas del mundo, ni mucho menos tampoco sus hijos, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber eso.
que aunque vamos a ser juzgados por las obras, esas obras no son solamente la capa, digámoslo así, superficial de las cosas, sino que el Señor seguramente quita esa crema y nos deja ver lo que realmente era más profundo. Por eso tenemos que confiarnos siempre en su gracia, aún para hacer, si nos desligamos de su espíritu y de su gracia, podemos ser desaprobados. Pero si lo que hacemos proviene de algo interior del Señor, limpio, puro, como dice el Señor, sin gloria, ¿cierto? O sea, sin buscando una gloria vana para nosotros, ¿cierto? Entonces eso, claro, eso va a ser reconocido por el Señor. Entonces dice así: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero ya vimos que esas obras no solamente una capa ahí externa. Versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Recordemos que aquí está este juicio, solamente están presentadas las personas que no creyeron en el Señor, ¿cierto? O las que creyeron pero después del milenio, porque mire lo que dice acá, dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, como quien dice, nadie pasó el examen por el libro, por los libros de las obras, sino por el libro de la vida. Porque fíjese que aunque los pequeños hayan representado bien al Señor y los grandes hayan representado bien al Señor, no basta solo con temer a Dios, sino con creerle y poner su fe en la obra expiatoria en la cruz del Calvario del Señor Jesús. ¿Sí lo puede ver ahí? O sea que en las obras, incluso en las obras, pues van a aparecer algunas cosas buenas y otras cosas malas. Pero mire lo que determina la eternidad de las personas, inclusive estas que se presentaron ante el trono blanco. Dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, los pequeños y grandes que estaban siendo ahí juzgados, ¿cierto? Ahí lo leímos, que estaban de pie, los pequeños y los grandes, algunos aparecieron en el libro de la vida. ¿Sí los ve ahí? Que ellos al principio no estaban contados ni siquiera con los santos, pero tuvieron algunas oportunidades de definir su fe por el Señor y limpiarse de todo lo que habían hecho mal siendo pequeños o siendo mal siendo grandes, ¿sí? Los unos por quejarse mucho y los otros por no representar lo que tenían que representar seguramente, pero al final recibieron al Señor y eso fue lo que determinó su eternidad, ¿cierto? No fue que los pequeños dejaron de ser grandes o dejaron de ser pequeños y se convirtieron a grandes. Esa no es la obra de Dios, ¿sí? ¿O será que el Señor está haciendo eso? No, el Señor no, en eso no consiste de fondo el asunto de la eternidad. Los pequeños podrán seguir siendo pequeños toda la vida, al final lo importante es que va a haber una eternidad. E incluso a muchos de los que hoy nos toca ser pequeños aquí en la tierra, probablemente allá en la Nueva Jerusalén o en el milenio nos toca ser de grandes. ¿No enseña así el Señor? Así enseña el Señor. Algunos de los que son primeros en la fila hoy día, de pronto el galardón le tocó de último, ¿cierto? Y algunos de los que hoy día somos los últimos, los de menos, los que... Hermano, eso no se va a resolver aquí en la tierra posiblemente. Estamos de últimos y seguiremos siendo los últimos y le damos gracias al Señor por ser los últimos. Y si eso el Señor lo logra en nuestro corazón, de pronto un día sí dice: ¡ay, habrá un justo que gobierne en esta tierra! Y ese sí nos hace y nos pone en el lugar que nos corresponde. Pero eso no lo vamos a resolver aquí en la tierra, ¿cierto? Más bien vamos a ser examinados si pudimos madurar en eso aquí en la tierra. Y a las personas los van a obviamente evaluar con eso. Yo voy a leer el último acá, hermano, capítulo 21 de Apocalipsis. Mira lo que pasa acá. Versículo 23, leamos. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿De quién está hablando aquí? Esto ya es más adelante del trono blanco, está ya la Nueva Jerusalén. Qué precioso, ¿cierto? Y mira lo que pasa acá, hermano. Dice: y las naciones que hubieren sido salvas. O sea, mira lo que pasa acá.
Hubo naciones que por no haberse definido por el Señor, ¿se acuerdan? Que hacen parte del juicio de las naciones. Son los que temen al Señor, unos para la izquierda, otros para la derecha. Los que se pusieron a favor de los hijos, así, si ellos ni sin darse cuenta le dieron un vasito de agua a uno de estos pequeñitos, dijo el Señor, ¿no? Y ellos pasaron y de pronto entraron al milenio en sus cuerpos mortales y ahí definieron su fe y por eso quedaron inscritos en el libro de la vida y por eso es que pasan y tienen entrada aún a la Nueva Jerusalén, a la era de la Nueva Jerusalén. ¿Sí lo puede ver ahí? Qué precioso eso para ellos, ¿no? Pero mire una cosa más, dice ahí. Andarán a la luz de ella. Hermano, si hoy día hay naciones que les irrita la Jerusalén terrenal, ¿cierto? Algunas apoyan a la Jerusalén terrenal. Algunos países, incluso dentro de sus políticas como política, están a favor de Jerusalén, ¿cierto? ¿No será que de golpe esas naciones, ¿cierto?, quiere que ir acostumbrándose, sí, porque esa va a ser la eternidad, va a ser al final rendirse todos a Jerusalén como naciones. Entonces imagínense, hermanos, si las naciones que hoy le tienen rabiecita a Israel y se ponen del lado a veces de los palestinos por ser de los pequeñitos solamente, ¿cierto? Y si no preparan su corazón para andar eternamente a la luz de Jerusalén, ¿no? ¿Será que qué les va a retribuir el Señor? Pero por el contrario, otros países y otras naciones apoyan a Israel, apoyan a Jerusalén, incluso ponen sus embajadas allá, ¿cierto? A pesar de que todo el mundo los chifla, ¿cierto? Les parece que eso es terrible, pero mire dónde irá a parar la cosa. Y las cosas no terminan en la tierra, van a terminar mucho más adelante. Y dice así: andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra, o sea, como decíamos, los grandes, digámoslo así, de esa tierra, traerán su gloria y honor a ella. ¿Cómo fuera bueno a los reyes de la tierra leer estos versículos hoy día? Para que, si esto no es lo que les gusta desde la tierra, no sé si el Señor les vaya, ¿cierto?, a conceder este galardón para la eternidad, que es traer su honor y su gloria a Jerusalén. Hoy se puede ver eso incluso como algo malo, ¿no? Uy, ¿cómo va a estar usted a favor de Israel? ¿Cierto? Pero hermanos, para allá van las cosas. Y ese va a ser el galardón para muchos, fíjese, sin darse cuenta algunos incluso pudieron llegar a tener esa oportunidad del Señor, y por eso el Señor va a juzgar a pequeños y a grandes. Bueno, hermanos, pues confiemos al Señor que algo de esto nos pueda venir de Él, ¿cierto? No digo que todo, examinemos y tomemos lo que consideremos que provenga del Señor, lo otro dejémoslo pasar y pidámosle al Señor que Él mismo nos ayude, que Él mismo nos ponga en la condición adecuada en todo tiempo, en todo momento. Señor, te damos gracias por tus juicios, porque son verdaderos y justos, y nosotros estamos a favor de tus juicios y estamos a favor de tu ley con la que tú juzgarás. Señor, concédenos prepararnos, concédenos disponernos a tus justos juicios, Señor. Gracias porque tú eres tan santo, tan perfecto, tan verdadero. Nuestro descanso sería conocerte cada día más. Nuestro descanso sería conocer a profundidad tu corazón. Gracias porque tú mismo eres nuestra confianza. Todas las cosas las ponemos en tus preciosas manos. Sabemos, Señor, que nada sucede, Señor, si tú no dieras permiso primero que sucediera cada detalle, cada cosa. Tú eres Rey de Reyes y Señor sobre todos los señores. Gracias, Señor. Y en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.